Hola amados, mi nombre es Bianca y este es mi canal Living Life Beloved. Muchas gracias por conectarte en esta mañana, tarde o noche. Espero que tu día esté de maravilla. El día de hoy tenemos una clase muy especial para aquellas de mis mujeres que ya pudieron presenciar esta clase en persona, pues bienvenidas nuevamente. Aquellas que no han podido escuchar la clase, igual te damos la bienvenida a través de este canal. Bienvenidos a Living Life Beloved. Vamos a empezar con la clase que el Señor ha puesto en mi corazón y se llama El frasco de alabastro. Típicamente, cada vez que tenemos la clase, tenemos una hoja así como esta, donde también es hecha con mucho amor y a través de la asistencia del Espíritu Santo, porque la creatividad también viene de Dios, porque tenemos un Dios creativo, un Dios que crea de la nada. Él puede crear y nos ha pasado su mismo ADN. Entonces, así que somos seres creativos y usamos nuestros dones para poder crear una hoja interactiva donde igual puedes seguir la clase y puedes acompañarnos. Entonces, si es que tú quieres acceso a esta clase interactiva, por favor no dudes en mandarme un mensaje, y ya sea que me mandes tu correo electrónico y yo te puedo mandar el PDF o PDF para que tú lo puedas estudiar. Ahora mismo solo los estoy escribiendo en español, pero también si hay interés suficiente puedo hacer una segunda versión en inglés, ¿ok? Bueno, empezamos con el frasco de alabastro. Tal vez has escuchado esta historia antes, tal vez es algo que ya hayas escuchado 1000 veces. En lo personal, yo ya la había escuchado y era una de mis historias preferidas en la Biblia. Era una de mis historias donde yo podía tener algo en común con esa mujer que derramaba jugo de lágrimas y perfume a los pies de Jesús, porque después de sentir que eres lo peor y el agradecimiento que tienes cuando Jesús llega a tu vida, te saca del lodo, te saca de tu vida pasada y cambia por completo tu destino. Ese amor que tú recibes cuando el perdón llega a tu vida, eso es con lo que yo relacionaba cuando pensaba en esta mujer que llegaba a los pies de Cristo. Pero a través de estudiar esta palabra un poco más profundo, el Señor ha ido revelando cosas que ni siquiera me imaginaba poder en este día recibir. Entonces yo quería platicar contigo un poco, que tú amada, tú amado, no sé si me escuchas, de donde quiera que me escuches, ponme un comentario, déjame saber de dónde me estás escuchando. Pero yo quería compartir con ustedes esta palabra. Me gozo de poder hacer este video. En verdad para mí es un reto tremendo hacerlo, pero créanme que el gozo del Señor es mi fortaleza y yo sé que en Él no hay temor, no hay espíritu de temor, porque Él me ha dado un espíritu de adopción por el cual yo clamo Abba Padre. Amén. Ok, perdón, estoy algo nerviosa. Es la primera vez que estoy haciendo un video de YouTube de esta manera. Yo he dado clases en otras ocasiones en persona e igual estoy nerviosa, pero esto es otro reto y el Señor nos lleva a niveles más altos en este año. Se ha declarado que este año 2024 será el año de asombro y de gobierno de Dios, y estamos en un ascenso. No puedes quedarte en el mismo lugar. Tú que me escuchas, donde quiera que me escuches, no te puedes quedar en el mismo lugar. Toma esta clase, recibe la revelación que da el Padre en el nombre de Jesús, recibe lo que el Espíritu Santo te quiere hablar y asciende. Muévete del lugar donde estás, toma un paso al frente. Si estabas gateando, empieza a tomar pasos. Si estabas tomando pasos, empieza a tomar pasos más rápidos hasta que empieces a correr, ¿ok? Bueno, entonces, el frasco de alabastro. Aquí en esta hoja, como podemos ver, vamos a seguir el esquema. Tal vez es un poco difícil que tú lo veas, ya que yo sé que te lo estoy mostrando a través de una pantalla de YouTube, pero como yo te digo, si tú quieres esta hoja, podemos conseguírtela. Mándame tu correo electrónico y yo te mando una copia de esta hoja, ¿ok? Pero yo dividí como una tabla
dividí 4 espacios arriba porque hay cuatro lugares donde la palabra habla de una mujer que ungió a Jesús. Ahora, muchos siempre han pensado que solo habla de una sola mujer, pero yo vengo a decirte que son 3 mujeres distintas de lo que nos habla la palabra, y vamos a ir escudriñando y vamos a ir viendo. Esto es cosa que yo no sabía, pero que fui aprendiendo a través de escudriñar y ver las diferencias en la palabra. Amén. Entonces, aquí vamos a tener los versículos y vamos a ir versículo por versículo. Solo vamos a tocar unos temas, vamos a dividirlo, vamos a ver qué mujer era, cuándo fue que sucedió, dónde fue que sucedió, dónde fue que ungieron a Jesús y por qué razón ungieron a Jesús. Amén. Entonces, como les digo, son 4. Si tú lo estás escribiendo, anotando, yo te invito a que tomes una pluma, agarres una libreta y empieces a anotar esta información por si se te llega a olvidar o por si tú misma quieres escudriñar. Si hay algo que yo no recibí, si hay algo que yo no aprendí o en algo que no estoy, ¿verdad? Yo no soy una teóloga, yo no me he graduado de un seminario, yo solo estoy aquí escuchando la voz de Dios, impartiendo lo que me es impartido, porque nosotros impartimos lo que nosotros somos. Amén. Entonces yo estoy aquí para compartir contigo el gozo, la alegría que me da poder enseñar. Te agradezco, amado, amada, que me escuchas, que tomes el tiempo de escuchar la palabra. Entonces, como te digo, son 4 en los 4 libros del Evangelio. Entonces, para aquellos que son nuevos en las cosas de Dios, hay 4 evangelios en la Biblia. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son aquellos libros donde nos hablan de los sucesos de Jesús, donde qué es lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. ¿Quién es Jesús, me dirás? Bueno, para aquellos que recibimos a Jesús, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Lo recibimos como el Mesías que fue profetizado desde el Antiguo Testamento de la Biblia para los judíos, pero ese Mesías llegó no solo por la raza judía, sino llegó por lo que se llama los gentiles, que eso quiere decir que tú y yo, amado, amada, también estamos dentro de ese llamado para ser salvos. Jesucristo de Nazaret es Dios mismo hecho carne, hecho hombre. Él vino a nacer libre de pecado para la redención de nuestros pecados, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esta clase no se trata de eso, así que no me puedo esquivar demasiado, chicos. Vamos a regresar, vamos a hablar sobre lo que estoy diciendo. Como les digo, me pongo nerviosa y empiezo a hablar muchísimas cosas, entonces necesito enfocarme, ¿ok? Ojo, para aquellos que están recibiendo revelación, el Señor ha hablado del enfoque. En este año a muchos de nosotros nos está hablando sobre enfocarnos en el llamado que Él ha hecho hacia nosotros. Amén. Ok, en el primer cuadrito que tienes aquí arriba, si es que tú tienes la hoja, si no la tienes, no te preocupes, puedes anotarlo en una libreta. Vamos a estar viendo la palabra en Mateo 26, versículos 6 a 13. Yo estoy usando la versión Reina Valera, entonces aquí yo lo voy a leer para ti. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Bueno, yo voy a ir un poquito rápido, no quiero tomar mucho de tu tiempo tampoco, pero yo sé que este tiempo para ti va a ser de bendición.
vimos que la palabra es Mateo 26, versículos 6 a 13, que es el primer renglón. Ay. Y estamos hablando de qué mujer. Nos nombra la mujer, no nos da nombre de esta mujer. Entonces en el espacio directamente abajo vamos a poner anónima. Esta mujer fue anónima, no sabemos quién es. ¿Cuándo fue que sucedió? Esto sucedió 2 días antes de Pascua. ¿Okay? ¿Qué es lo que iba a suceder en ese día de Pascua? Para aquellos que ya conocemos la palabra de Dios, el día de Pascua sería el día que el Señor sería entregado y crucificado por nuestros pecados. Entonces es sumamente importante cuándo fue que estas cosas están sucediendo. Anota eso, el cuándo es importante. Cada detalle de lo que tú lees en la palabra es importante. Tú puedes agarrar un solo versículo y estarlo dividiendo parte por parte, como una operación se podría decir, cuando entras al cuerpo y estás analizando cada parte, cada órgano, cada detalle, cada célula. Así mismo es la palabra de Dios para ti. Entonces te invito que así mismo como estamos siguiendo este esquema, tú te enamores de la palabra de Dios y cada detalle, que le pidas revelación al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios no es solo un libro histórico, no es un libro cualquiera, es un libro espiritual. Entonces es necesario tener la ayuda del Espíritu Santo para comprender lo que está escrito en ella. Amén. Entonces, ¿cuándo? 2 días antes de Pascua. ¿Dónde que fue que sucedió? Sucedió en casa de Simón el leproso en Betania. ¿Ok? Simón el leproso en Betania. ¿Dónde? ¿Ok? ¿Dónde fue que ungió esta mujer a Jesús? En estos pasajes que leímos, esta mujer ungió a Jesús sobre su cabeza. Pongan una estrella, pongan un highlight, si están escribiendo la palabra o si tienen su Biblia, subrayen donde dice que ungió sobre su cabeza, porque eso es sumamente importante y vamos a ver por qué adelante, ¿ok? Así que no te me desesperes. La razón, perdón, tengo aquí la razón que fue ungido. ¿Por qué razón fue? Fue para el sepulcro, para prepararlo para el entierro o la crucifixión. Entonces, esas son las razones por las cuales, ¿verdad? Se dice que ella estaba haciendo este acto. ¿Qué es un acto? Si lo está preparando, ¿ok? Ya tomemos, dice que a fin de prepararme para la sepultura, dice Jesús. Si ya lo está preparando para la sepultura y los discípulos no entendían, esta mujer de este capítulo lo estaba haciendo en un modo que profético. Mira, la primera revelación, ahí está. Ok, vámonos al segundo renglón. Vamos a ver Marcos 14, versículo 3 al 9. Y te lo leo ya. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestéis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Y dicho y hecho. Amén. Porque estamos hablando de ella en este mismo momento. Así que la palabra de Dios se cumple en un sí y un amén. Ok. Seguimos. Como decimos, eso que acabamos de leer está en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3 a 9. Bueno, entonces, mujer, ¿qué mujer era? Tampoco nos dice qué mujer es, entonces vamos a decir que es anónima.
¿ok? ¿Cuándo sucedió? Sucedió 2 días antes de Pascua. Así que en Mateo y en Marcos estamos hablando de la misma mujer. Esta es mujer número 1. La presentamos. Mujer número 1 es anónima. ¿Cuándo sucedió? 2 días antes de Pascua. ¿Dónde sucedió? En casa de Simón el leproso, ¿ok? En Betania. Igual la misma información. ¿Dónde fue ungido Jesús? En su cabeza. ¿Y cuál fue la razón? Para prepararlo para la sepultura, para prepararlo para su entierro y su crucifixión, ¿ok? Seguimos. Tercer pasaje que vamos a leer, ¿ok? Esta puede ser mi favorita. De las 3 mujeres, pienso que ella es mi favorita porque ella es con la que más me relato. Pero es la número 3, esta sería la segunda mujer de la que estamos hablando, ¿ok? Y esta segunda mujer la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Vamos a leerlo. Esto es algo un poco más largo y tal vez me tome algunas pausas para hablar de ciertos versículos, ¿ok? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, ¿ok? Imagínatelo. Ponte en la escena, mamita, papito. Ponte en la escena, ¿ok? Un fariseo es como hoy en día vamos a decir aquellos que santurrones, perdón, solo es el único ejemplo que puedo dar. Si te queda el zapato, amado, amada, por favor quítatelo de santurrón. ¿Ok? Bueno, así me los imagino yo sé que no es a vestimenta, pero si lo ponemos al día de hoy, sería uno de esos santurrones, me lo imagino un poquito sobrepeso, con un traje bien trajeado, con la corbata hasta que no le deja ni respirar y con una Biblia de 1 tonelada debajo de su hombro, caminando con el pecho afuera como gallo. Así me imagino a los fariseos, ¿verdad? Y me imagino a Jesús entrando como tal vez un joven con los jeans medio rotos, con la camisa, tal vez con el pelo medio pintado de rubio en las puntas, algo que no hacía clic con lo que ellos creían, porque no, el Señor no ve la apariencia, sino ve lo que está dentro. Ahora, no te estoy diciendo que Jesús caminaba con el pelo pintado ni con sus vestimentas rotas, no es lo que te estoy diciendo. Jesús era santo, ¿verdad? Pero ser santificado y ser santo no tiene nada que ver con tu vestimenta por fuera. El Espíritu Santo te va dirigiendo conforme tú lo vas conociendo. Él es el que te dirige, Él es el que te toca tu corazón y redarguye tu corazón para saber cuando estás bien o mal. Seguimos. Ese fariseo le rogó a Jesús que fuera a su casa, ¿ok? Le rogó. Le voy a dar el anticipo de una de las preguntas de uno de los cuadritos. ¿Cuándo fue que sucedió? Esto fue muy temprano en el ministerio de Jesús. Todavía los fariseos estaban curiosos de quién era este Jesús que lo seguía la multitud. Todavía no tramaban encontrar su vida. Todavía tenían curiosidad de lo que tenía que decir Jesús. Entonces es un fariseo que invitó y le rogó: Jesús, Jesucito, please, papito, mira, ven a mi casa. Yo te voy a tener un steak, una fajita, unos taquitos, un aguacatito. Yo ahí te voy a recibir con mucho amor. Te pido que llegues a mi casa. Y Jesús llegó a su casa. Así que vamos a seguir leyendo. Versículo 37, ¿ok? Bueno, versículo 36, seguimos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús: ojo a esto,
Él no lo dijo en voz alta, pero Jesús sabía lo que él estaba pensando. Así que, amado, amada, cuidado, tal vez tú no hables en voz alta con tu líder, con tu pastor, con tus mentores. Tal vez en la iglesia tu boquita está cerrada, pero tus pensamientos Dios los conoce. Al mundo podrás engañar, pero al Señor nunca lo podrás engañar. Él conoce hasta los más íntimos pensamientos que tú tienes. Amén. No, Señor, háblanos en este día. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Ok, aquí Jesús, la pausa por aquellos que tal vez no entienden la palabra. Jesús hablaba en parábolas y hablaba en dar ejemplos, así mismo como muchos pastores hoy en día hablan, que cuando dan una prédica a veces cuentan una anécdota o cuentan algo de su vida personal que les recordó algo de la palabra. Asimismo, Jesús hablaba de algo para dar a entender lo que él quería dar a entender. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, que es la moneda, la monetaria, vamos a decir $500, ¿ok? Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. O sea que este deudor, esta persona, quien era que alguien le debía dinero, perdonó a ambos, ¿ok? Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ahora yo te pregunto eso. Si tú nunca has leído este versículo, si no te sabes la respuesta, ¿cuál de ellos amaría más a la persona que le perdonó la deuda? ¿El que debía 500 o el que debía 50? Amén. El que debía más, ¿correcto? Eso mismo dijo Jesús. Dice, respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Aquí el Señor nos está hablando de que un hombre perdonó 2 deudas, ¿verdad? Una de 500, una de 50. Me has respondido: el que debía más va a amar más, va a estar más agradecido, ¿verdad? Porque el que debía 50 podría decir: bueno, pues solo le debía 50, gracias por perdonármelo. Ahora en día $50, vamos a decir que son dólares, pues ¿qué son? ¿No? No es nada. Pero el que debía 500, ese amaba más y apreciaba más el hecho, ¿no? Entonces, ahora mira esto. Jesús le dice: ok, te di ese ejemplo. El que ama más es al que se le perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, volvió a ver a la mujer. Estamos en el versículo 44, por si están leyendo conmigo. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Santo Dios. En ese tiempo, todas las personas usaban sandalias y caminaban por tierras áridas. En la tierra era puro polvo. Imagínense que es en el desierto, estás caminando, la tierra es árida, te empolvas tus pies. Entonces, cuando tú entras a una casa, la costumbre es que tenían una vasija específicamente para usar con una tinaja para lavarle los pies a los que visitaban. Ahora, este hombre fariseo, este hombre santurrón, ¿verdad? Y hago así por la corbata, santurrón de santurrones, ni siquiera tuvo la modestia, así se dice, los modales para invitar para tener un invitado y tener los modales para ofrecerle agua para limpiar sus pies, que era la costumbre, era lo común para un invitado cualquiera. Y el invitado que él estaba teniendo no era invitado cualquiera. Así que no te molestes si en tu familia no te reciben como tú quieres. Muchas veces a Jesús lo despreciaron. Muchas veces a Él no lo recibieron como lo que Él es, el Rey y el Salvador de la humanidad. Ahora imagínate nosotros también cargamos esa cruz. Hay muchas veces que nuestra familia no nos va a recibir de la manera que querramos, pero no te preocupes, porque el que nos recibe, dice la palabra de Dios, que aunque tu madre y tu padre te dejaran, Él no te abandonará. Amén. Bueno,
Seguimos porque hay más. Solo estamos en el tercer renglón aquí, ¿ok? Bueno, dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Miren, en la costumbre latina, yo no sé de dónde tú eres, pero la mayoría de latinos acostumbran a darse un beso, ¿no? Volvamos a la palabra. En este tipo de comunidad también se acostumbraba el beso. ¿Y acaso este fariseo recibió a Jesús con un beso? No. Pero como dice aquí, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero tengamos un ojo aquí. ¿Por qué se le perdona poco a este fariseo? Porque básicamente lo que Jesús está diciendo, mira, tú sientes que no hay mucho por lo cual perdonarte, porque te sientes santurrón, te sientes que tú no has cometido ningún pecado. Debemos de tener un poco de introspección y decir como dijo David, escudriña mi corazón, Señor, y halla en él si hay camino de perversidad. Amén. Porque pues yo no quiero amar poco, yo no quiero pensar que soy tan santo, que soy tan perfecta, que no me puedo equivocar. Yo quiero rendirme a los pies de Cristo. Amén. Bueno, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Me tardé un poco más en esta historia porque es una de mis preferidas. Pero bueno, seguimos. Vamos a seguir en este esquema que tenemos aquí. ¿Quién fue la mujer? ¿Nos dice su nombre? No nos relata su nombre esta historia, pero nos dice que era una mujer pecadora. Así que yo en ese espacio pondría mujer pecadora, ¿verdad? Para distinguirla de las otras mujeres, porque en las primeras dos historias que habla de una misma mujer, la mujer número 1 no nos dice que es pecadora, pero en la mujer número 2 nos muestra que es pecadora. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Me dirás, ¿no podrán ser la misma mujer? La mujer número 1, ¿cuándo sucedió? 2 días antes de Pascua. Pero seguimos en el segundo renglón. ¿Cuándo fue que sucedió esta historia con el fariseo? Esto fue temprano en el ministerio de Jesús. 2 días antes de Pascua ya sería el final del ministerio de Jesús, pero esta historia de Lucas la encontramos a temprano tiempo en el ministerio de Jesús. Amén. También podemos ver la diferencia en que en la casa de la primera, ¿dónde fue que sucedió? En la casa de Simón el leproso fue que sucedió las primeras 2 historias, pero en la tercera historia en Lucas sucedió en la casa de Simón el fariseo. ¿Por qué yo no creo que Simón el fariseo y Simón el leproso sean el mismo? ¿Por qué? Porque los leprosos en ese tiempo no podían tener invitados en su casa. De hecho, tenían que vivir en los afueras del pueblo. No hubiesen tenido una audiencia de más fariseos. Entonces, no pueden ser en el mismo lugar. Amén. Ok, entonces eso ya quedó ¿dónde? En la casa de Simón el fariseo, que también estaba en... Bueno, no nos dice el pueblo. Entonces, no sabemos el pueblo ahí, ¿verdad? Lo que sigue es dónde fue ungido Jesús en esta historia. Fue ungido en los pies. ¿Y con qué fue ungido, amados? Con lágrimas y con aceite, o sea, con el perfume. Entonces fueron 2 maneras de ungir y fueron lavados sus pies con el cabello. Entonces, pies, ¿ok? Ahí le pueden anotar en notitas que fueron lágrimas. Los detallitos son importantes y vamos a ver por qué, ¿ok? ¿Y por qué razón fue ungido?
No dicen la razón como lo dicen en los primeros 2 pasajes que leímos, pero podemos concluir que fue tal vez por arrepentimiento y por adoración. Amén. Ay, ¿cuánto estás aprendiendo? Ay, espero que me digas que mucho. Escríbeme ahí abajo, dime, dame un thumbs up, dame un like. Déjame saber si estás disfrutando esta clase, si te está gustando y si estás aprendiendo. Entonces ahora vamos a leer, a hacer el último renglón. Pero el último, ¿acaso salvamos el mejor vino para el último? Vamos a ver. Ok, ahora vamos a estar en el libro de Juan. Miren, a mí me encanta el libro de Juan. Mi favorita historia estuvo en el libro de Lucas, de esta mujer que ungió los pies, pero a mí me encanta el libro de Juan, es uno de mis libros preferidos de la palabra de Dios. ¿Okay? Seguimos en este renglón, estamos viendo el libro de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 8. Ok. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella, o sea que se robaba el dinero. Él era el tesorero de los 12 discípulos, fue el que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, ¿qué mujer era? En esta historia ya no es anónima, ahora en esta historia tiene nombre. Esta es la tercera mujer que ungió a Jesús. Me llama la atención que fueron 3. 3. ¿Cuál es lo significante del número 3? Eso te lo dejo como tarea. Escríbemelo allá abajo, ¿ok? Bueno, entonces son 3 mujeres. Esta mujer es María, la hermana de Lázaro. Entonces, donde dice mujer, vamos aquí, pondremos María, la hermana de Lázaro. ¿Cuándo fue que sucedió? Lo dice al principio, 6 días antes de Pascua. Entonces, ¿puede ser la misma mujer de los primeros 2? No, porque son 6 días antes de Pascua, cuando aquí fueron 2 días antes de Pascua. ¿Ok? Entonces, 6 días antes de Pascua. ¿Dónde fue que sucedió? En Betania. No se dice exactamente en dónde ni en qué casa, solo que estaba Lázaro, Marta y María presente. ¿Qué fue lo que ungió María? ¿Ok? María ungió los pies y también los limpió con el cabello. ¿Ok? ¿Y cuál fue la razón? Para la preparación para el sepulcro. O sea, también para la preparación para el entierro, la muerte de Cristo. Amén. Hasta aquí hemos llegado. No hemos terminado. Entonces vamos a seguir estudiando. Aquí abajo, para los que tienen la hoja y si no lo tienen, solo son unas notas. Vamos a hablar de por qué usó su cabello. ¿Por qué el cabello es importante? ¿Alguno de ustedes ya lo sabe? Bueno, si no lo sabe, pues vamos a hablar de eso. El cabello está asociado con la gloria, el valor propio y el respeto. ¡Wow! Estas mujeres típicamente se cubrían la cabeza por lo mismo, no se dejaban ver el cabello. Entonces, ¿qué acto de estas mujeres, las últimas 2 de las que hablamos, que destaparon su cabeza y limpiaron los pies de Jesús con su cabello y con sus lágrimas? En otras palabras, usaron un perfume caro, pero usaron un perfume
que se consideraba un perfume caro, un perfume que era un sacrificio, porque este perfume típicamente se les daba a las mujeres como una herencia. ¿Okay? Era una herencia que se les daba para el momento de que se iban a casar, para ungir a sus esposos. Ese perfume era para su esposo típicamente, o el que fuera a ser su esposo, ¿ok? Pero ellas lo derramaron a los pies de Cristo. He ahí que estaban haciendo un pacto con Cristo de la novia y el novio. El Señor nos dice que la iglesia somos la novia que espera el regreso de su novio. Estas mujeres ya lo estaban viendo como tal al derramar el perfume que estaba reservado para su futuro esposo. Así que sigo. El cabello, nuevamente, está asociado con la gloria, el valor propio y el respeto. Ok. Entonces, estas mujeres usaron un perfume de alto costo, pusieron su valor propio, sus riquezas y su gloria a los pies de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto en verdad es que tú te rindes a los pies de Cristo? ¿Eres tan valiente para hacer una locura de adoración como esta mujer, como estas dos mujeres que se humillaron, que dejaron toda su gloria, toda su vergüenza, que no les importó las personas que las estuvieran viendo, pero que ellas empezaron a besar los pies de Cristo, a derramar lágrimas a sus pies y a usar su cabello, que era su gloria, que era algo preciado, aparte de ese perfume de alto costo, sobre los pies de Cristo? ¿Cuánto en verdad estás rindiendo a los pies de Cristo, amado, amada? Bueno, seguimos. Entonces, más abajito en esta misma hoja, yo puse un frasquito y dije, ¿cuál es el costo del frasco de alabastro? Tal vez has escuchado esto antes y tú ya te lo sabes, pero en la palabra nos dice que más o menos son 300 denarios. Y me dirás, ok, son $300, vamos a hacerlo esto al día de hoy. Un denario era igual a un pago de un día de trabajo, ¿ok? Un día completo de trabajo era un denario. 200 denarios más o menos alimentaban a 5,000 personas. Esas son bastantes personas, es toda una boda, destacado, ¿verdad? Así que 300 denarios era más o menos el saldo de un año. Mis amados, es difícil soltar el dinero. Para muchos el dinero es lo más difícil de soltar, porque es lo que sentimos orgullo de obtener por nuestro propio sudor. Este saldo lo conseguí por el sudor mismo. Ahora, ¿te es difícil soltar el dinero a los pies de Cristo? Seguimos. A los pies, seguimos con los pies. Aquí mismo, donde está la cruz, hablamos de ungir los pies. Bueno, los pies, ¿ok? Los judíos tienen un proceso que se llama tohora, T-O-H-O-R-A-H, tohora, ¿ok? Que esto es el proceso de ungir y lavar los cadáveres para prepararlos para el sepulcro o para enterrarlos. Entonces, cuando yo vi esta información, cuando vi la palabra lavar, lo conecté con las lágrimas de estas mujeres que lavaban los pies de Cristo. Como dijo Jesús, hey, al fariseo, ni siquiera me diste agua para lavar mis pies. Sin embargo, esta mujer ha estado lavando mis pies con sus lágrimas. Pero, ¿por qué eso es importante? Porque en el tiempo antiguo, los judíos ungían la cabeza a una persona viva, pero solo ungían los pies a los cadáveres. Wow. Esta es la unción que se recibía a la hora del entierro. Es por eso que Jesús dice, oye, estas mujeres me están ungiendo en preparación para el sepulcro, en preparación para ser enterrado. Él estaba diciendo que estas mujeres estaban haciendo un acto profético. Yo sé que ya lo dije hace un ratito, pero esto espero que te haga entenderlo un poquito más. Pero lo que a mí me llama la atención es que
Estas mujeres ungieron a Jesús 2 y 6 días antes de la Pascua, antes de que Él fuera crucificado, antes de que Él llegara a la tumba, ¿verdad? Pero ¿acaso su cuerpo se echó a perder? Solo duró 3 días. Su cuerpo no se echó a perder. Él siguió y mantuvo esa unción. Su cuerpo nunca olió feo, porque Él se levantó al tercer día. Amén. Eso me llama la atención de esto, porque aunque lo estaban ungiendo, preparando para el sepulcro, en realidad nunca se convirtió en un cadáver, porque su cuerpo vive. Y puse aquí, ¿verdad? ¿Acaso estas mujeres entendían lo que Jesús hablaba cuando Él decía que pronto no estaría? Lo que los discípulos no entendían, ¿acaso ellas sí lo entendieron? ¿Acaso ellas tenían un oído más afinado a su palabra? En este momento, seas mujer, seas varón, yo oro y le pido al Señor que entone tus oídos para poder estar entonados con la voz de Dios. No escuches las voces que vienen a perturbarte, no escuches las voces ajenas. Ponte atento a la voz de Dios en tu vida. Amén. Ok, ahora vamos a más revelación. Vamos atrás de la hoja. Razones de ungir. Estas son las razones por las cuales se ungían a las personas en estos tiempos antiguos. Pero yo quiero que tú notes que muchas de estas razones, tal vez no todas, pero en muchas de estas razones proféticamente están ligadas con Jesús. Y también quiero que notes que si en la palabra de Dios nos dice, Señor, unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Si la palabra de Dios nos referencia muchas veces el ser ungido, que no tomemos la unción como algo light, porque la unción de hoy en día es la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos unge para todo lo que vamos a ver ahora mismo, ¿ok? Una de las razones, número 1, es para el uso de un pacto. Entonces se acostumbraba a ungir cuando se hacía un pacto. En Oseas 12:1 nos dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. O sea que se llevaban el aceite porque hacían un pacto, ¿ok? Eso solo es una pequeña referencia para el número 1, pero yo quiero decirte, si el aceite era para el uso de un pacto, ¿qué hacían estas mujeres ungiendo a Jesús? Estaban haciendo un pacto. No solo era adoración, no solo era arrepentimiento, no solo era profético, no solo era decir que se estaban casando con él, oye, la boda es un pacto, ¿verdad? Pero ellas estaban haciendo un pacto y él estaba haciendo un pacto con ellas, específicamente con las mujeres que usaron su cabello. Mientras ellas ungían los pies de Jesús, Jesús ungía sus cabezas a través de su cabello, ¿ok? Entonces era para el uso de un pacto. Número 2, esto simplemente era una costumbre no solo con los judíos, ¿ok? En el antiguo noreste se usaba el aceite para ungir, para elevar un estatus legal. El mundo de Dios, el reino de Dios, no el mundo de Dios, pero el reino de Dios es un reino legal, ¿ok? Sí es un reino legal. El Señor nos muestra a través de mencionarse a sí mismo como un juez, a través de mencionar las cortes, a través de mencionar la nube de testigos, a través de dejarnos saber que Jesús viene como nuestro abogado, ¿ok? Entonces, el reino de Dios es legal. Entonces, si la unción, si el aceite se usa para elevar el estatus legal, quiere decir que tú mueves y tú asciendes de un escalón a otro escalón. Tu título cambia en lo espiritual cuando tu rango cambia. ¿Cómo es que tú logras cambiar tu rango?
Tal vez hoy en día no es que alguien imponga las manos y te ponga aceite y te unja, pero hoy en día será a través de tu perseverancia en tu intimidad con Dios, a través de tu intimidad con el Padre. Tú recibirás esa unción y ese rango espiritual que te eleva y te cambia tu estatus legal. Esto está bueno. Y pues estas mujeres ungían a Jesús. Jesús era Dios que se hizo hombre, que bajó a hacerse hombre. Pero cuando fue crucificado, derrotó la muerte, que fue un estatus legal. Bajó a las puertas del infierno, tomó las llaves del infierno y subió como rey. Jesús no va a regresar por la novia como un cordero al matadero. Jesús regresará como un león, como el león de la tribu de Judá, como Jehová Sabaoth, como el Señor de su ejército. Amén. Él no va a regresar pequeñito, Él va a regresar como león rugiente y ruge por su novia. Ruge como un hombre comprometido con una novia que viene a poner y a dar la cara por ella. Quiero que recibas esa palabra, amado, amada. El Señor da la cara por ti. No es necesario que tú te defiendas porque Él te va a defender. Él se va a poner enfrente de ti y Él va a defenderte de toda piedra que viene a causarte daño. Amén. El Señor subió su estatus legal porque se convirtió en rey, ¿verdad? Ese es el número 2, ¿verdad? En el número 3 es que para qué más se usaba la unción o para qué más se ungía. Para la manumisión del esclavo. Manumisión significa a liberar, ¿ok? Era para libertad de los esclavos. Recibe esa revelación. Espero que esto te esté cayendo como lluvia. ¿Ves esa nube que viene? Tú la ves pequeña, pero esta lluvia de bendición viene sobre ti, porque la lluvia de bendición es a través de su palabra, amados. Así que eres para la libertad de los esclavos. Nacimos bajo maldición. ¿Y quién vino a liberarnos de esa maldición, de esa esclavitud? Porque ya no tenemos espíritu de temor para regresarnos de nuevo a la esclavitud, sino que ahora tenemos espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ese espíritu de adopción se nos es dado a través de la sangre de Cristo, porque Él se hizo hombre para morir crucificado, para preparar un lugar en los cielos por nosotros, para que nosotros seamos coherederos del reino de Dios, ¿ok? Y como coherederos, ahora somos libres de esa vida pecaminosa, libres de esa maldición del pecado original. Entonces, estas mujeres ungieron a Jesús y no sé si ellas sabían o entendían todo el acto profético que estaban haciendo a través de ungirlo. Pero seguimos. Número 4. Transferencia de propiedad. El aceite se usaba para ungir cuando había una transferencia de propiedad. Así que, amado, cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti, hay una transferencia de propiedad, hay dones del Espíritu Santo que Él te entrega, y es una transferencia de propiedad. Así que en este momento levantas tus manos y di: Padre amado, Señor que estás en los cielos, yo te pido que haya una transferencia de propiedad para mi vida, que todo lo que tienes escrito para mí, todo lo que tienes asignado para mi vida, Señor, ven y derrama esos dones y esas bendiciones sobre mí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Transferencia de propiedad. ¿Por qué me encanta? Porque estas mujeres ungieron a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz? Lo acabamos de decir. Fue a las puertas del infierno y tomó las llaves del infierno. Y como dice la palabra: oh, ahora muerte, ¿a dónde está tu aguijón? Ya no, ya la muerte fue vencida, porque Él venció la muerte, porque ahora tenemos una esperanza de vida eterna en los cielos. Número 5.
Compromiso de una novia. Se usaba para el compromiso de una novia. Ya lo platicamos, no voy a extenderme mucho. El aceite se usaba para ungir al varón cuando estaba comprometido con su novia, ¿ok? Por eso este frasco de alabastro era importante porque era una herencia dada a la mujer que se debería de usar con el novio, pero ellas escogieron usarlo con el mejor novio posible, que fue Jesucristo. Amén. Número 6. Diputación, nombramiento, ¿ok? Otra palabra para nombramiento de un siervo o un servidor. Y al final de cuentas, ¿cuál fue el mejor siervo? Jesucristo, que nos sirvió dando su vida por nosotros. Ese fue el mayor sacrificio. Su palabra dice que no hay mejor amigo que aquel que da la vida por el otro. Y Jesús dio la vida por nosotros. Él entregó su vida, Él no fue forzado, no lo llevaron con una pistola en la cabeza. Él entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Toma eso, amada, recibe eso, piensa en eso, escudriña eso, estate meditando en eso, en el hecho de que Jesús escogió dar la vida por ti. Nadie lo forzó. Él lo escogió por amor a ti, por amor a quién eres tú, porque Él sabe y Él conoce tus más íntimos pensamientos, sabe con lo que has estado batallando, Él sabe y Él solo quiere estirar su mano y decir: ven a mí, hija mía, ven a mí, hijo mío, que yo quiero llenar todos los vacíos que tú tienes. Amén. Amén. Bueno, número 7, unción de un rey. Ok. En esta parte vamos a extendernos un poquito. El aceite se usaba para ungir un rey. Esto lo vemos a través de toda la palabra. El rey David fue ungido con un cuerno de aceite. Los reyes eran ungidos, ¿ok? En la cabeza. Ahora, ¿qué es Jesucristo? Un rey. Es el rey de reyes y el señor de señores. Amén. Unción de un rey. Se usaba la unción de un rey. Se tenía que ungir toda la cabeza. ¿Y qué hicieron las primeras dos mujeres? Ungieron la cabeza de Jesús. La unción de un rey se le llama el Rúa Yahweh. Es R-U, no sé cómo se dice en español, apóstrofe A-H-H-W-H, que significa el Espíritu del Señor. Con esta unción que se llama el Rúa, para un rey, específica para un rey, porque no a todas las personas se les unge de la misma manera. A los reyes había un proceso de ungirlos, había una manera especial de ungirlos. Entonces, cuando ungían a un rey, recibía la persona el apoyo de Dios, la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Solo te voy a dar los versículos para que tú los leas. Te voy a leer el primero. Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. O sea que desde el momento que fue ungido David, el Espíritu del Señor vino sobre él, recibió el apoyo, ¿ok? Recibió la fuerza. En el Salmo 89 del 20 a 21, cuando dice que su mano estará siempre con él y su brazo lo fortalecerá. Entonces, cuando era ungido como rey, había el Rúa, que es el Rúa Yahweh, recibía el apoyo, la fuerza y la sabiduría. ¿Qué es lo que necesitaba Jesús en esos momentos? Si eran 2 y 6 días antes de su sepulcro, antes de su muerte, antes de lo que él sabía que iba a suceder con él, ¿ustedes creen que él necesitaba un poquito de ayuda? Yo pienso que sí. Yo pienso que él necesitaba saber que recibía el apoyo, la fuerza y la sabiduría del Señor. Amén. Número 8. La unción del sacerdote. La unción del sacerdote se le llama el Kadesh, que es K-A-D-E-S-H. En otras palabras, santificar. Cuando ungían al sacerdote, significaba que removían a ese sacerdote del mundo de lo profano y lo empoderaban en el mundo de lo sagrado.
Ahora, ¿qué sucedió con Jesús? Él fue ungido como sacerdote porque Él es rey y sacerdote. Y así dice la palabra que nosotros también somos reyes y sacerdotes porque somos coherederos, somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios a través de su Hijo unigénito. Unigénito significa que fue engendrado por Dios. Es que nosotros tenemos derecho también a llamarnos hijos de Dios. Amén. Entonces, el sacerdote se unge para removerlo del mundo de lo profano. Jesús tomó todos nuestros pecados encima cuando derramó su sangre por nosotros, pero Él derramó la sangre siendo inocente. Entonces, a través de derramar esa sangre, hubo el perdón de pecados. Entonces, esta unción lo estaba preparando para lo sagrado. Número 9. ¿Para qué más se usaba el aceite? Tal vez esto no tiene que ver, si tú recibes revelación, déjame saber, pero tal vez esto no tiene que ver específicamente con el hecho de que estas mujeres ungieron a Jesús, pero el aceite también se usaba para consagrar objetos. Eso lo vemos en Éxodo 30:26, cuando el Señor dio órdenes de ungir los utensilios y los objetos que se usaban en su santo templo. Amén. Número 10. La unción también se usaba para ser apartado y preparado para una asignación especial. Aquí sí, Jesús fue ungido para una asignación especial. La asignación no era como cualquier asignación. Estamos hablando mucho del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tal vez tú no crees que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, pero está escrito, está comprobado. Y yo te animo a que tú abras una Biblia y que tú escudriñes la palabra por ti mismo y busca la verdad. La palabra de Dios dice, buscarás y hallarás, tocarás la puerta y te será abierta, pedirás y se te dará. Amén. Bueno, número 11, también se usaba para ungir a los enfermos. Puedes encontrar un versículo que respalda esto en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. No solo se usaba para ungir a los enfermos y tal vez declarar sanidad, sino que también se usa ese aceite, ¿verdad? En este tiempo se usaba para los leprosos. La lepra, creo que así se dice, la lepra era una enfermedad que causaba que el cuerpo literalmente se estuviera pudriendo y la persona ni siquiera lo sentía. Entonces se les caían dedos, la nariz, oídos, partes de su cuerpo, partes de su cabeza se les iba cayendo y era muy contagiosa. Así que las leyes decían que una persona con lepra tenía que vivir en las ciudades por fuera, no podían vivir adentro, no se les podían acercar. Sin embargo, si una persona era sana de lepra por algún milagro, por alguna razón, entonces como señal de sanidad se les ungía. Amén. El uso del aceite es mencionado en la Biblia muchísimas veces. Vemos en la Biblia que se menciona el aceite en la historia de las 10 vírgenes. Y si no lo has escuchado, pues ponme ahí un mensaje si quieres escuchar un poco más de ese mensaje o quieres que también escudriñemos paso por paso, ¿ok? También se habla del milagro a través del aceite y la harina. Hubo una mujer que era viuda y tenía sus hijos y solo le quedaba un poco de aceite y harina y el Señor mandó a su profeta a su casa a pedirle lo poco que ella tenía. Pero cuando Dios te pide algo es porque Él quiere multiplicar lo que tú ya tienes. No lo está haciendo para quitarte lo que tienes, está haciéndolo para hacer algo mejor para tu vida. Amén. Y también, por cierto, cuando nosotros leemos el Salmo donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23 creo que es, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay una parte y una porción que dice que unges mi cabeza con aceite. Ahora tenemos que ver esto. David, el rey David, que fue ungido como rey, fue el que escribió el libro de los Salmos y está escribiendo a través de la perspectiva de un pastor, ¿ok? Un pastor de ovejas. Y dice que Jehová es el pastor. Nos está comparando con las ovejitas. Cuando dice, unges mi cabeza con aceite, ¿qué es lo que estos pastores hacían cuando ungían la cabeza de estas ovejitas? En realidad, los pastores ungían las cabezas de las ovejitas para tener cuidado de los oídos, que no se les acercaran las moscas. Estaremos tocando un poco lo de las moscas. No entraré mucho en detalle,
Pero por favor, estate atento a esto. El Señor unge tu cabeza con aceite para que no te contamines con las cosas que escuchas por fuera. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Ten cuidado con qué te alimentas, porque la verdadera alimentación viene de la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar del precio de tu perfume, ¿ok? ¿Cuál es el precio de nuestro perfume? ¿Cómo se prepara un aceite? ¿Ok? En los tiempos de antes, los perfumes no eran como los perfumes de hoy, que son como un tipo de líquido que se esparce a través de la tapita del perfume y se esparce como partículas en el aire. Ese no era el perfume de antes. El perfume de antes en realidad era aceite que traía extraídas fragancias de ciertas cosas, es decir, de ciertas plantas, de ciertas flores. Extraían el olor de, no sé exactamente cómo lo hacían, no podría decirte, pero extraían ese olor y usaban un aceite que se llamaba un carrier oil, se podría decir un aceite que carga esa fragancia, ¿ok? Entonces habían lo que se les llamaban los perfumistas, aquellos que creaban esos perfumes, ¿ok? Y esos perfumes tenían instrucciones especiales. Dios dio instrucciones especiales para los aceites que se usarían para ungir y no cualquier persona podría hacerlo. El perfumista tenía que tener una conexión especial con el Señor para poder escuchar las instrucciones, porque los reyes, los sacerdotes, las personas que eran ungidas, no siempre era la misma fragancia. No hueles igual que a otra persona en lo espiritual. Cada fragancia es como una huella digital, es diferente. Yo no voy a oler igual que tú. Yo no voy a oler igual que fulanito o fulanita. Cada fragancia es diferente, así como nuestro olor, lo que en inglés se le dice body odor, nuestro olor de nuestro cuerpo es un olor específico. ¿Ok? Mucha gente podrá llamarlo feromonas a lo que atrae a tal vez al sexo opuesto, ¿verdad? Pero eso existe. El olor, el olfato es importante. Solo voy a tocar un poco en eso porque eso es para otra clase que quiero dar, que es sobre el olfato y la importancia del olfato en lo espiritual. Pero bueno, regresamos lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el precio de nuestro perfume? El aceite es producido a través de la presión. La oliva se presiona fuerte para crear un aceite, ¿ok? Tienen que exprimir lo que hay adentro. Y a través de la extracción de la fragancia, ya sea de cualquier flor o planta que estén usando. Ahora, aplícalo a tu vida, amado, amada. Hay un aceite dentro de ti que es producido a través de tu búsqueda con el Espíritu Santo, pero yo no te estoy diciendo que no te va a doler. ¿Por qué? Porque muchos quieren la unción, mas no quieren el proceso que viene para recibir esa unción. Si tú estás buscando la unción de Dios, el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo, hay sacrificios. Sí, la salvación es gratis. La salvación ya fue pagada por el precio que vimos, que fue la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero la unción tiene precio. El nivel de unción que tú cargas tiene un precio. Amén. Entonces, la unción está producida a través de la presión y la extracción. En otras palabras, ser un sacrificio vivo, morir a la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero mostrarte. La unción tiene un precio, ¿ok? Aquí tú ves un corazón. Yo no sé si lo alcanzas a ver, pero espero que lo alcances a ver. Es un corazón. ¿Qué es lo que sucede? Regresamos al principio. Cuando nosotros nacemos bajo la maldición del pecado original y es como una capa alrededor del corazón, ¿ok? El pecado crea capas alrededor de tu corazón. Crecemos un poco más. Vamos a decir que a pequeña edad aprendemos a mentir, aprendemos a robar, algo sucede que nos trauma, empezamos a tener relaciones sexuales a temprana edad o cometimos adulterio.
tenemos fornicación, vemos pornografía. Entonces, no sé si ves, pero a través de todo eso se crea capas y capas y capas. Y la capa exterior es lo que es como el prepucio del corazón. Ahora, en los tiempos antiguos, cuando una persona quería consagrarse a Dios y ser parte del pueblo de Dios, los varones tenían que circuncidarse, ¿ok? Creo que así se dice. Pero eso quiere decir que literalmente se cortaban sus partes íntimas, ¿ok? No sé exactamente el proceso, solo sé que la palabra de Dios dice que era doloroso y que debilitaba al hombre, porque la circuncisión duele y debilita, es un sacrificio, es algo que va a doler cuando es cortado. Ahora, tal vez, hombre, tú no tienes que circuncidarte físicamente, tal vez no lo tengas que hacer físicamente, pero tú tal vez tengas que decirle al Señor, eres libre de escudriñar mi corazón. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los cristianos caminamos bajo la creencia de que podemos servir a Dios y que solo darle un poco de nuestro corazón. Entonces le dejamos cortar la capa de afuera y decimos, con eso está bien. Y decimos, bueno, ok, te dejo cortar un poquito más. Pero pensamos que así está bien. Pero lo que yo vengo a decirte es que intimes más con el Señor. El aceite requiere de un sacrificio, requiere de morir al yo, requiere de ser un sacrificio vivo. Tú mismo, ponte de rodillas en la presencia del Señor. Busca un lugar de encuentro, busca un lugar de su presencia para que Él pueda llenarte con su Espíritu Santo, que es la verdadera unción de Dios. Sí, yo te estoy diciendo, el aceite puede ser un acto profético, de hecho es un simbolismo, pero la verdadera unción es la unción del Espíritu Santo. Así que conforme tú vas dejando que el Señor trabaje en ti y vaya cortando esas capas de dolor, de rechazo, de falta de perdón, de cosas que te sucedieron en tu niñez, de amarguras, de corajes, no sé, hasta cosas que tú has hecho, que te sientes que nadie te puede perdonar. Recuerda que Jesús no vino a condenarte, no viene a condenarte, pero sí viene a confrontarte. La palabra de Dios no te condena, te confronta para que tú llegues a un verdadero arrepentimiento. Entonces, conforme vas cortando, vuelve a quedar tu corazón como un corazón de carne. Dice la palabra de Dios que Él cambiará tu corazón del corazón de piedra a un corazón de carne. Ahora, lo último que quiero tocar base contigo es a qué hueles. Como yo te expliqué, los perfumistas creaban perfumes específicos para los reyes. Cuando ellos creaban un perfume y se ungía a un rey, se sabía que era rey por el olor que tenía. En el mundo espiritual, así como en el natural, tenemos sentidos espirituales. El oír, el ver, el escuchar, el probar, el tocar y el olfato es uno importante. No quiero meterme mucho a profundidad en esto, pero solo quiero decirte que hay un olor en lo espiritual. La unción que tú cargas a través de tu intimidad con el Espíritu Santo es diferente. El nivel de ese olor es diferente. Qué tan fuerte es ese olor es diferente. ¿Alguna vez tú has entrado a una casa y has dicho, ay, huele a paz? O huele a que se acaban de pelear? Las atmósferas, hay olores en las atmósferas. Cuando pides al Señor discernimiento, muchas personas pueden ver cosas espirituales, pueden ver visiones, ver cosas en el espíritu. Muchas personas pueden oír cosas, pero hay aquellas que pueden hasta oler demonios, oler aquellas cosas que no están bien. Así que yo te invito a que tú le pidas un sentido espiritual más al Señor, donde tú puedas tener ese sentido de oler cuando las cosas andan bien o cuando no andan bien. Amén. Mira, regresemos. Los reyes olían a reyes, no por lo que portaban, porque tal vez sí portaban ropa de reyes, pero si un día un rey o un sacerdote fue ungido y caminaba por la calle, se le sabía que era rey o sacerdote de lejos, simplemente por el olor que traía, la calidad del olor que traía.
Lo mismo sucedía cuando las mujeres ungían al novio que iba a ser su esposo. Ya estaba ungido, ya tenía un olor, tenía una marca. Ahora, ¿a qué hueles tú? ¿Qué marca tienes tú sobre ti? ¿Es la marca del Espíritu Santo o es la marca del mundo? Solo quiero leerte algo aquí. En Eclesiastés 10:1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. A veces el diablo no viene a hacerte pecar. Vienen cosas a tu vida para contaminarte, para contaminar tu olor. No dejes que el enemigo contamine tu unción, contamine tu fragancia, que estés dándole una fragancia extraña al Señor en sacrificio y en adoración. No mezcles las cosas del mundo con las cosas del reino. No puedes estar tomándote o perdiéndote en la cerveza un día y al otro día estar adorando a Dios. Estás mezclando dos fragancias diferentes. Alguna vez, como yo, que he tenido muestras de perfumes que me llegan y me unto el perfume y no me agrada el olor. Y aunque me lave la mano o donde me rocé el perfume, sigue el olor. Y aunque trate de tapar el olor con un perfume que me agrada, no es lo mismo, no huele igual. Entonces yo vengo a decirte, cuidado con lo que contamina tu unción. ¿Quieres tener un aceite puro? Un aceite que de verdad tenga una fragancia de cristiano. Última pregunta y nos vamos. Con esta pregunta yo te dejo, porque ya estudiamos sobre las mujeres que ungieron a Jesús, sabemos la importancia de ser ungido y ahora sabemos la importancia de ese perfume, de esa fragancia. La fragancia que ellas tenían era de nardo, venía directamente de la India, no era donde se conseguía fácilmente, era un olor que llenaba la casa, como dice la palabra de Dios. El olor llenó la casa del frasco que virtió María sobre Jesús. El olor llenó la casa. Ahora, ¿qué olor está llenando tu casa? ¿Qué olor te está llenando a ti? ¿Cuál es tu huella digital en lo espiritual? ¿A qué huele el vómito? Con esta pregunta te dejo porque cada vez que la pregunto es una espada de doble filo para mí, amado. ¿A qué huele el vómito? Cuando yo le pregunté esto a las mujeres hicieron nada más de acordarse o de pensarlo, porque yo huelo que alguien vomita y ganas me dan de vomitar. Aun cuando lo lavas o lo limpias de donde la persona se vomitó, huele a vómito, ¿verdad? ¿A qué huele? Huele feo, huele ácido, apesta. ¿Sí o no? Vamos de vuelta. No mezcles la unción de Dios con la unción del mundo. No mezcles fragancias. Porque ¿qué nos dice la palabra? ¿Te quiero caliente o frío? Mas no te quiero tibio, porque si eres tibio te escupiré de mi boca. En otras palabras, te vomitaré. ¿A qué olerá una persona que Dios ha vomitado? Con eso te dejo en esta palabra. Gracias por acompañarme. Yo sé que les dejé un golpe fuerte al final, pero solo es para que ustedes escudriñen y se analicen. No contamines tu unción. La unción que el Espíritu Santo te da es hermosa y es bella.